hay que dinamitar el régimen económico kirchnerista. Tenemos que hacer un cambio fuerte al principio. Uno se sienta como candidato y te dice, che, ¿cuánto pueblo más vas a sacrificar en nombre del ajuste? Dejando de gastar todos los años más que lo que tenemos. Horacio, presidente. Flexibilizar el mercado laboral hacia adelante tiene que ver con la reforma del sistema previsional. Sin cargar con ese elefante sobre la cabeza que es el Estado. Incluye una reforma del Estado, se elimina muchísimas partidas del gasto público. Acá hay un gran espacio. Acá está Miguel Pichetto. Pobrecito, ¿cómo vamos a echar a este peruano que tiene hijos acá que han nacido en este país generoso? Entonces se terminan quedando. ¿Qué tendrá ese mestizo? No hace nada, está tirado. Para mí que hace mestizo lo subsidia el Estado. Tenemos que barrer todo lo que es el niño querido del Estado. ¿Qué tendrá ese mestizo que vive sin un empleo? Lo alimentan ni lo visten, yo trabajo, no le veo. Cuando en realidad debería haber sido echado con la mujer, con los hijos y con el perro. ¿Qué tendrá el mestizo? ¿Que le dan planes sociales? Le dan planes trabajar y así mantienen vagos con los impuestos, que toman cerveza en la esquina y nosotros pagamos todo con los... ¡Ay, no, pues no me sale! ¿Por qué pegan tan fuerte, impregnan tan fuerte los discursos de derecha? Imputabilidad a los 14. Sigo pensando que hay que bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Hay que bajar la edad de imputabilidad. Acá está José Luis Esper. Acá lo que hay que tener claridad sobre lo que hay que hacer con los delincuentes es o cárcel o bala. Yo estoy a favor de la libre portación de armas. El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. La Argentina es un país libre. Y cuando uno está frustrado, enojado, lo que quiere es una solución ya golpeando la mesa. ¿Por qué no quiero pagar mis impuestos? ¡No quiero pagar mis impuestos, loco! ¡Me quiero ir! Voy a votar a Milei, obvio. ¿A Milei? Y porque me encantan las propuestas que tiene, que son... ¿Qué propuestas son? Y por lo menos sé que son novedosas en cuanto... ¿Cuáles son las propuestas? Dolarización, ¿le gusta? Me mataste. Ah, Que no salga. en vivo, ya saliste. No. A ver si después vamos a estar manteniendo vagos. Y además River Boca, puro pelotazo. ¿Cuándo se va a volver a jugar a la pelota en este país, señores? La Argentina necesita un cambio profundo y uno de los aspectos es el sistema laboral. El sistema actual que tiene un problema enorme, por ejemplo, con los juicios laborales y con la indemnización. Plexos jurídicos en lo laboral flexibles, no rígidos. No. ¿Sabe dónde está la trampa? En los estatutos y en el gran curro de la litigiosidad y de la industria del juicio en la Argentina. Lo primero que voy a hacer es terminar con la industria del juicio. Hoy vos contratás a una persona, te compras un problema. Seguro que sí. Que eso hace que tomar a alguien se te haga carísimo y que después si tenés que indemnizarlo, lo que era 100 te cuesta 1000. Lo que fue Argentina. Pero se por puede eso, recuperar en vez de esa- ser Europa, seamos la Argentina que fue. Bueno, la Argentina del 45, de ahí la está. primera mitad del siglo pasado. ¿Quién es ese? Es Pascual, un viejo peón que me ayuda en lo que puede. Trabajaba aquí con el antiguo dueño. Deshágase de él. Ya no quiero tenerte aquí, debes irte. Ojo con el tema de la derechización. Señor Morales, le falta poder de persuasión. No, ya me voy, señor. No, por favor. No, ya. Tenés que ir de la indemnización a un seguro. Horacio, presidente. Dicen que en estas elecciones tenemos muchas opciones. La verdad es que me puse a revisar qué es lo que dicen cada uno de los candidatos de la oposición, fundamentalmente Milei, Bullrich y Larreta, y qué es lo que dicen sus referentes económicos. Nosotros venimos a afirmar que no creemos esto de que la sociedad se haya derechizado. La sociedad estuvo confundida y está cada vez más clara. Pero si se hubiera derechizado, lo que tiene que hacer la Unión Cívica Radical en todo caso es prepararse para perder elecciones, pero nunca para hacerse conservadora. Cuánto vacío hay en esta habitación. Fue Scioli y fue Alberto, y ahora es Massa. Tanta pasión colgada en la pared. ¿Quién dijo esta frase? Yo he visto malos que se han vuelto buenos, pero no he visto jamás un bruto volverse inteligente. Perfectamente le cabe a Carrió. Sin embargo, es el general Perón. Bueno, tenía 15 años. No había nacido. Cuánta dulzura Contemple, con diálogo. diluyéndose del tiempo. Acá está Miguel Pichetto. Cuando uno cruza desde azul hacia el sur, se da cuenta que hay una sociedad integrada de clase media, de gente de trabajo. La otra Argentina oscura es la de el conurbano, la de las villas del conurbano. Iluminada y eterna.
La Argentina es el país con más universidades públicas de América Latina. Tenemos casi la mitad de la matrícula de alumnos extranjeros. Yo soy partidario de que toda la educación sea arancelada. Que vienen y toman las posibilidades que Argentina da. Déjame llorar. Déjame llorar. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Siempre Soy, versión audiovisual. Nos están viendo en toda América Latina. Esto está saliendo también para Canal Red TV, la televisión digital terrestre de Madrid y otros lugares de España. Hoy tenemos un capítulo donde vamos a hablar de la derecha en la Argentina. Está comenzando un nuevo proceso electoral, se está completando el rompecabezas de las candidaturas y la oferta electoral se ve claramente una supremacía de la derecha en la mayoría de las opciones en diferentes matices. No todo es lo mismo. Primera conclusión que tenemos para compartir con ustedes. Obviamente desde el fenómeno novedoso de Javier Milei, que aquí lo hemos retratado en un episodio, emergió la ultraderecha, la derecha radical con la figura de Javier Milei, también la pasada también por la fingida interna entre halcones y palomas en Juntos por el Cambio, personificado en Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Ya en los próximos episodios del programa vamos a ocuparnos de esta cuestión en particular y con un perfil de cada uno de los candidatos, hasta, hay que decirlo, y es un gran debate que se está dando en la base electoral, en la militancia y en la militancia silvestre del kirchnerismo, que es el proceso que ha hegemonizado la Argentina de los últimos 20 años, que la coalición, lo que se llamó el Frente de Todos, que ahora cambió de marca, pero con los mismos integrantes, que se llama Unión por la Patria, eligió a la opción más reaccionaria, si se quiere, que tiene que ver fundamentalmente con un pasado y también con algunas cuestiones del presente, la opción más reaccionaria del interior del Frente de Todos con la figura de Sergio Massa. Bueno, ¿qué está pasando en la Argentina? Como para... Imaginemos este escenario, alguien entra al cuarto oscuro y las boletas en condiciones expectantes son boletas que van en una escala de grises en las opciones que tienen que ver con la derecha. Bueno, este es un tema que vamos a analizar en el día de hoy. Muy buenos días, profesor Viñeski. ¿Cómo le va, profe? ¿Bien? Me va muy bien. Me queda muy fachera la polera, quiero decir. Le agradezco. Muy bien. Bueno, ¿alguna observación, profesor? Sí, yo me atrevería a hacer la siguiente hipótesis. ¿No será que es al revés? Que lo normal en la Argentina es la derecha y ha habido algunos momentos históricos muy puntuales en que eso no ocurrió, pero que la permanencia es de sectores conservadores y de derecha en el poder. Obviamente que cambiando el pelaje, han cambiado sus formas, se han perfeccionado, han logrado ganar elecciones limpias incluso, pero lo normal en la Argentina, a lo largo de sus 200 años de historia, es que haya conservadores en el poder. Excepto pequeños manchones. Pequeños manchones que fueron iniciados por enormes movilizaciones populares. O producto de mucho dolor, ¿no? La democracia surgió, fue parida por las madres de Plaza de Mayo, las abuelas y los combatientes, los soldados de Malvinas, para dar solamente un ejemplo. Es verdad, pero y también el proceso del kirchnerismo, que comenzó, acá lo hemos contado cuando hicimos el capítulo de Guado de Pedro, comenzó en el 2001, ¿no? La proteína del programa kirchnerista fue la del año 2001. Valentina Castro, ¿cómo andas? ¿Valen bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tu primera aproximación al tema? Mi primera aproximación al tema es que vamos a estar dando datos y discutiendo el alcance y la magnitud de las nuevas derechas globales, esos modelos importados. Pienso en Trump en Estados Unidos, pienso en el caso Bolsonaro, en Brasil, en el partido Vox, en España, y cómo esos modelos se van importando y se van trasladando hacia Latinoamérica también y se van expandiendo, ¿no? Con una gran recepción por parte de las bases electorales. Bien, vamos a actualizar con Valen, va a estar muy interesante, porque vamos a actualizar en qué andan esos procesos de derecha que fueron exitosos en algún momento. Trump inoculando al Partido Republicano, Bolsonaro logrando 58 millones de votos.
58.200.000 votos logró Bolsonaro en la última elección. ¿En qué anda? ¿Qué está pasando en el proceso? Bueno, esto sale en Canal Red en España, lo tienen muy al minuto, pero para el resto de América Latina, ¿qué está pasando hoy en un proceso que va a ser dentro de pocas semanas en España con Vox, que también? ¿Qué rol ocuparon en cada uno de los procesos Bolsonaro, Trump y Vox? Bueno, si uno piensa de alguna manera en el arco de las candidaturas, se ve la candidatura de Massa, y si uno repasa la candidatura de Massa en sus diferentes opiniones a lo largo de la historia, claramente, si Massa fuese una cebolla, ¿no?, y la empezamos a pelar, ontológicamente uno encuentra un dirigente conservador popular, que en el cuadrante político hay que ver si eso sirve de alguna manera para calificar. Hay muchos dicen que la categoría derecha-izquierda es una categoría vetusta del siglo XX, que hoy las divisiones tienen que ver con el mercado y el Estado, o el capital y los estados nacionales en capacidad de poder disciplinar a ese capital, ¿no? Las multinacionales, llamémoslo, las grandes multinacionales o grandes fondos de inversión que tienen quizás una capacidad coercitiva aún mayor que los estados. Pero para mí la categoría izquierda-derecha, más allá que pueda estar en discusión, sirve por lo menos para organizar una narrativa. Si uno piensa ley de derribo, baja de imputabilidad de los menores, la ley del arrepentido, que fueron todas leyes que fueron impulsándose en algún momento Sergio Massa, su acuerdo con Gerardo Morales, que es el gobernador de la provincia de Jujuy, que tiene detenida a Milagro Sala, su apoyo a la presidencia interina de Juan Guaidó, con lo que eso significó en la región, ¿no? Porque era el plan de los Estados Unidos para provocar de alguna manera, a través de su política injerencista, un conflicto bélico en la región. Digamos, el objetivo posterior de Estados Unidos era generar o una guerra civil en el interior de Venezuela o una guerra entre países, entre Venezuela y Colombia. O sea, convertir a Sudamérica en un potencialmente Medio Oriente. Imagínense una guerra al interior de Sudamérica. Bueno, todo esto es el menú de un candidato claramente de derecha. Pero este es el Massa del pasado, ¿no? El Massa del presente es el que se incorporó al Frente de Todos, en un gran frente anti-Macri, y que ahora se quedó ni más ni menos que con el puesto más deseado, ¿no?, que es el puesto de candidato a presidente. Esto está sorprendiendo mucho. En la Argentina está generando un enorme debate, no tantos entre los dirigentes que están haciendo todo el intento para clausurar ese debate, pero sí ese debate se está generando abajo. Abajo quiero decir la militancia silvestre y en la base electoral. Porque hay un detalle no menor que no deberíamos de soslayar aquí, que para ser presidente de la Argentina necesitas entre 12 y 14 millones de votos. O sea, necesitas entre 12 y 14 millones de personas que entren un domingo al cuarto oscuro, elijan tu cara y tu nombre y lo pongan en una urna, en un contrato que como mínimo dura 4 años. O sea, el famoso contrato electoral, que es una de las grandes demandas que se está haciendo a propósito de Massa, ¿no? ¿Cuál es el contrato electoral de Massa? Y creo que acá tenemos una primera pista para poder explicar la candidatura de Massa dentro de este mosaico de candidaturas que están de alguna manera en el matiz de la derecha. Que de alguna manera Massa es el menos malo frente a opciones que son definitivamente horrorosas, ¿no? Recién escuchamos. La de Milei, la de Patricia Bullrich o la de Horacio Rodríguez Larreta con Gerardo Morales. Bueno, para analizar estas cosas vamos a tener dos invitados muy importantes. Una invitada que está con nosotros, Josefina Bolis. Sí. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Ella es doctora en comunicación, licenciada en ciencias de la comunicación, hizo bastantes trabajos académicos fundamentalmente sobre un terreno del cual está muy comentado y poco explorado, que es los libertarios y fundamentalmente los jóvenes libertarios. ¿Por qué los jóvenes hacen propia la idea de los libertarios? Te escuchamos, Josefina, sí, atentamente. Lo primero que quiero decir es que ahora está muy en debate la derechización de la sociedad, a ver si la oferta electoral responde a todas estas demandas de derecha, que en realidad deberíamos decir que se retroalimentan. No hay un campo político separado de un campo social, ¿no? La sociedad elige entre el menú de oferta disponible,
Pero sí hay que decir que en la agenda pública, el que primero gravita con propuestas y con presencia mediática es Javier Milei. Entonces hay que analizar el fenómeno libertario, si se quiere. Después podemos analizar qué es esto de libertario. Pero es el que primero corre el eje. Y podemos decir que las propuestas son delirantes, digo, hablamos de la dolarización, pero de derribar las instituciones, de dinamitarlas, ¿no? O de dinamitar una parte de la sociedad, que creo que es lo que en realidad pretende. Pero esas eran las únicas propuestas en un momento donde del otro lado había solo rosca, ¿no? Solo interna, solo pelea de personalismos, de candidatos. Y ahí había una propuesta de cambio radical, podemos decirle. Audacia, ¿no? De audacia, de rebeldía, de cambio radical, de transformación, de nuevo orden, ¿no? Y que muchas veces se expresa como shock, muchas veces se expresa como crisis que va a ser dolorosa, pero que después vamos a salir renovados, pero ese shock presentaba presenta, ¿no? Ahora yo creo que se desinfló un poquito, pero presentaba una alternativa de sociedad para gente que viene desilusionada. Entonces ahí creo que la discusión debería ser derechización o descontento, ¿no? Porque en realidad lo que hay es que Javier Milei pudo interpretar el tono justo de enojo que tenía la sociedad, en particular los jóvenes, respecto a un sistema que no les estaba dando respuesta. ¿Y por qué ese descontexto lo sintetizó Milei y no supuestamente el peronismo, el kirchnerismo o la izquierda? Bueno, porque en principio el kirchnerismo y Juntos por el Cambio vienen de gobernar en los últimos 8 años. Entonces estamos hablando de unos pibes y unas pibas que se sociabilizaron en una crisis institucional, representacional y política, en los cuales, digo esto que le dicen ahora la permacrisis, ¿no? En un periodo de inestabilidad en el cual el trabajo no parece como una opción viable, ahorrar no es posible, no hay créditos para ellos, no hay políticas públicas que los interpelen, no hay viviendas, no pueden pensar en que en un futuro tengan una casa o un auto, ¿no? Ni siquiera en ingresar al consumo de alguna forma. Entonces, todo esto ha significado que busquen algo distinto, ¿no? Y yo cuando hablé con muchos jóvenes que se inclinaban por Milei, me decían esto, me decían, es arriesgada la opción, pero por lo menos es algo diferente a lo que se viene probando hasta ahora, ¿no? Y eso, digamos, este auge, ahí yo creo que ahí el discurso de la libertad es seductor. Porque si bien Milei se está desinflando cuando se alía con una estructura de poder que tiene que ver con el autoritarismo, el conservadurismo, ¿no? La casta con la cual articulan las provincias, los Menem, los Bussi, incluso su candidata compañera de fórmula, ¿no? Defensora de genocidas. Ahí empieza a perder esa identidad contestataria en la cual cobró tanta relevancia en redes sociales, que era el de la libertad. A ver, la libertad es un significante vacío, podríamos decir una palabra en la cual le cabe cualquier cosa, pero que se ha utilizado hasta para justificar guerras, ¿no? O Estados Unidos no hacía guerras en nombre de la libertad, ¿no? Entonces, ese significante de la libertad yo creo que no llega a estar, no es parte del debate político actual. Tenemos un debate político empobrecido en los medios de comunicación y nos está poniendo en discusión que libertad individual no es fundamentalismo de libre mercado. Y cuando empezamos a ver algunas de las diferencias entre... A ver, desarrollar ese concepto, que es interesante, porque muchas veces cuando se habla del fenómeno de la libertad dicen, no, vos sos un individualista, estás por la tuya, nosotros estamos por la colectiva, el héroe colectivo y el eternauta y la mar en coche, y vos sos se lo descalifica como diciendo, sos un meritocrata. Claro, bueno, en principio la meritocracia tiene algo que es seductor también, que es el reconocimiento del esfuerzo, ¿no? Entonces hay algo que interpela... Que forma parte de la identidad argentina, ¿no? Claro, del progreso social. Acá en la Argentina siempre se valoró el que se rompe el alma y consigue cosas. La movilidad Maradona contando que se subía a un colectivo y se iba de Fiorito a Argentino Junior, la paternal, esto para Moyano, que es hincha del bicho, es un relato que nos emociona, ¿o no? Claro, es el del progreso, la movilidad. Digo, por eso también, cuando empiezan a atacar a las universidades públicas, ¿no? Alguna institución que está muy legitimada en la Argentina como motor de movilidad ascendente, ahí empieza a hacer agua un poco, ¿no? Bien. Pero volviendo a lo de la libertad individual, yo creo que ahí hay algo que, por ejemplo, en el caso de la comunicación está muy claro, que no es lo mismo la libertad de expresión que la libertad de los medios, ¿no? Que la libertad de prensa o la libertad de empresa. Bueno, esto también pasa. La libertad aparece como una falsa utopía cuando en realidad el neoliberalismo en la historia
fracasó rotundamente, ¿no? Acá en el caso de Menem y el caso de Macri, que devaluó, que aumentó la pobreza y de la dictadura. Entonces, cuando empezás a decir, bueno, dolarización, convertibilidad, cuando empezás a emparejar eso en el debate político, aparecen los ruidos con respecto a la factibilidad de este programa, porque el neoliberalismo en la historia lo que generó es más desigualdad, más pobreza y no generó crecimiento económico. Bien, a ver, suele decirse por estas horas, Josefina, y ya en un ratito vamos a estar con Pablo Stefanoni, que también es un investigador de todos los procesos de derecha en el mundo, que es un proceso que no es novedoso, que viene de muchos años en el mundo y que recién ahora está teniendo una expresión emergente en la Argentina con la figura de Milei y el resto de la conformación de las listas. Suele decirse, Milei ya ganó, porque el objetivo de Milei es haber corrido el discurso a la derecha. Fue el que puso el spray y que contaminó el aire de la discusión pública. Que se discute lo que quiere Milei, que es el que planteó la agenda. Bueno, ahí es cierto que fue un fenómeno mediático y que construyó agenda pública y que de alguna forma inclinó la cancha, ¿no? Porque hay que pensar, digo, cuando veía el informe inicial pensaba en que hay que tener también, como pide Cristina, comprensión de contextos, porque no todos los discursos fueron dados en el mismo contexto, en el mismo momento histórico y sobre todo con el mismo antagonista, ¿no? Entonces, ¿a qué votos estaba buscando cada uno de esos? ¿Qué contexto es este? Como para que el Frente de Todos, Unión por la Patria, que viene de una experiencia virtuosa histórica, porque el kirchnerismo le fue bien, no le fue mal. No es que viene de irle mal. Le fue bien, fue un proceso de 12 años y medio de crecimiento, de distribución de ingresos. Vos le sacás la foto, yo siempre hago este ejemplo, agarramos un dron de la historia, no existe, pero si existiese. Vas al dron y le sacás la foto al país que dejó Cristina el 10 de diciembre del año 2015, es un país que probablemente tardemos una década o más en conseguirlo. Bueno, es que también ahí hay que hablar, creo, cuando hablamos del avance de la derecha, en que los movimientos de conquista de derechos generan una reacción, ¿no? O no lo vemos con respecto al avance del feminismo y cómo hay una reacción conservadora de instituciones tradicionales, que la familia, que la iglesia, digo, eso también existe. Y mucho de lo que hoy se presenta como derecha en realidad es anti, ¿no? Y cuando empiezan es anti-kirchnerismo, anticomunismo, antifeminismo, ¿no? Anti-ideología de género, aparecen este conservadurismo que en realidad es reacción a los derechos conquistados cuando se ve que lo que se está perdiendo es privilegios, ¿no? Cuando los derechos son de otros, aparece ese rencor ante la pérdida de privilegios. Josefina Bobles, muy interesante, vamos a seguir hablando. Ahora les voy a preguntar a todos, y también a ustedes que están viendo el programa, seguramente hasta pueden aportar alguna respuesta. ¿Cuál es la razón por la cual, claramente por sus antecedentes, la Unión por la Patria elige su protagonista más conservador, más reaccionario? Hay que decir, hay un blockbuster de testimonios de Massa en ese sentido, ¿no? Y acá nosotros tuvimos un testimonio, este es un programa versión audiovisual, pero nosotros hacemos con Valen y con el profe la versión radial hace muchos años, y vino alguien muy importante de la política argentina, que es el intendente de la ciudad de Avellaneda, que es una ciudad muy importante de la Argentina, una ciudad industrial, lindante con la ciudad de Buenos Aires. Esto lo explico para aquellos que están en España y América Latina. Es un gran referente del espacio peronista kirchnerista, un gran referente, que cuando vino a nuestro programa, y nos sorprendió a todos, es una declaración que tuvo una enorme repercusión pública, dijo que Massa esto. Sergio asumió un día antes de que nos vayamos en helicóptero. El gobierno estaba sin reservas en el Banco Central, con una corrida cambiaria fuerte, con un aumento de precio importante, y Sergio vino a poner un freno a eso. Sergio asumió un día antes de que nos vayamos en helicóptero. Esto para entender la cultura política argentina, ¿el helicóptero qué es, profe? Cuando Fernando de la Rúa se fue en helicóptero... En la caída del gobierno. Exacto. Una falta de gobernabilidad total. Exactamente, es la caída del gobierno. Eso lo dijo, algo nos sorprendió, digamos. Es un poco la razón, porque yo, un poco indagando, y les pregunto a ustedes, indagando sobre la decisión de que sea Massa que encabece la fórmula, yo escucho como argumento, se tomó la decisión de que el gobierno termine. Digamos, que Massa genera las condiciones para despejar esa X, para despejar esa duda.
cuando claramente era una hipótesis posible. Esto para entender, a empezar a justificar la decisión. Se tomó la decisión, es más, lo que me cuentan a mí, además, que parte del vínculo entre Massa y Cristina, que hablan regularmente varias veces por día, tiene que ver con la preocupación de Cristina, preocupación pública. Lo dijo públicamente Cristina, lo dijo hasta en la Plaza de Mayo ante cientos de miles de personas, que cada vez que se aplicó un programa con el Fondo Monetario Internacional generó inestabilidad política, con los gobiernos de Alfonsín en los 80, con el gobierno de la Rúa a principios de este siglo. Profe, Josefina, vale, ¿qué puede haber detrás de la decisión de el candidato más conservador de Unión por la Patria, de la decisión de poner a Massa? Vos sabés que en estos 40 años de democracia hubo casi 40 corridas cambiarias. Hay un lugar donde hay que poner el foco para investigar, es cómo disciplina las corridas cambiarias, justamente porque ha volteado gobiernos. Pero incluso en la historia más reciente, con una corrida cambiaria, Macri fue al Fondo Monetario Internacional. Con otra corrida cambiaria, el gobierno actual de Alberto Fernández terminó aceptando y negociando las condiciones que imponía el Fondo Monetario Internacional. Hace 2 meses hubo una corrida cambiaria, ¿o no, Valen? Sí, sí. Y se prevé que en un contexto cercano a las elecciones PASO, las elecciones de medio término, empiezan esos grupos económicos a presionar por una devaluación, a presionar por una corrida. Y también, creo que no es casual la elección de Massa como ministro de Economía. No estamos hablando de Massa como intendente del conurbano, Massa en un municipio. Estamos hablando de un rol central que, insisto, no es casual que lo hayan puesto a él sabiendo de sus vínculos previos con el poder económico, con los grupos locales, pero también los grupos extranjeros, que no es algo menor. Bien. Josefina, vos... Sí, ahí yo creo que hay dos preguntas. Una tiene que ver con que si Massa fue exitoso o no, ¿no? Porque era como, bueno, cuando le pusieron de ministro de Economía, la pregunta era si le va bien, es el próximo presidente, si le va mal, dinamita su carrera política. Y lo cierto es que si bien el análisis de la inflación te puede decir, bueno, él imaginaba que la inflación iba a empezar con un 3. ¿no? Claro. Un 3, en abril se iba claro. a estabilizar en un 3. En un 3% mensual, aclaremos que es mensual. Claro, pero el estallido no estuvo, el helicóptero no estuvo, con el FMI sigue dialogando y acordando, también hay una contención de la conflictividad social que la pudo lograr. Y por otro lado, creo que la otra pregunta es si lo del kirchnerismo es táctica o estrategia, de alguna forma, ¿no? Que si el kirchnerismo armó una lista para perder o armó una lista para ganar, ¿no? Perder y refugiarse en el Congreso o ganar porque es más competitivo poner un candidato de derecha. Yo creo que los dos. Ahí hay una gran diferencia con el radicalismo y con el discurso que escuchamos hacia el final del informe con Alfonsín. El kirchnerismo no arma para perder. Me parece que el peronismo no es una alternativa a resignar la disputa por el poder y gobernar. Primero la patria, ¿no? Primero la patria y tratar de mantener la soberanía, después el movimiento, no, pero primero la patria. Entonces me parece que la de Massa es una opción táctica y estratégica. Es con la intención de ganar, lo dijo Cristina, esto es una apuesta, para ganar hay que apostar, dijo cuando lo presentó con el avión de los vuelos de la muerte atrás, ¿no? Es una apuesta para ganar y es, por las dudas, preservar la provincia y preservar las cámaras. Bien, en un escenario muy adverso, ¿no? La Argentina, inflación acumulada, ¿valen? ¿Cuál es? Se estima un 120%, que es lo que deja como un régimen de alta inflación el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Estamos presentándonos... 120% anual. Exactamente. Y estamos presentándonos a elecciones en ese clima económico, social, porque ya la inflación no se debe analizar meramente como un fenómeno económico, ya es un fenómeno social, ya te desestructura todo. Tu vida cotidiana. Tu vida no cotidiana, podés planificar. Las relaciones sociales, los lazos. Penetra de forma profunda en los aspectos cotidianos y ahí es cuando esa insatisfacción social empieza a crecer, sí, ¿no? Además son bombas de racimo, ¿no? Te van cayendo todo el día una, ¿entendés? Claro. A medida que te llega, no sé, el colegio, el seguro de salud, el seguro del auto, la patente. Y el dato fundamental, la inflación le gana a los salarios, porque si no estaríamos hablando de otra cosa, pero han caído los salarios. Y eso no la política de ingresos no se revirtió con la llegada de Massa al Ministerio de Economía. El equipo económico, el que pone Sergio Massa, pienso en Gabriel Rubinstein también, conscientes de esto que estaba sucediendo, de este esquema de transferencia de ingresos. El 2 de abril, cuando Gabriel Rubinstein presenta el presupuesto nacional,
dice que estos márgenes inflacionarios se deben a que había un adelantamiento en los márgenes de las ganancias extraordinarias de los grandes grupos económicos. Digo, son conscientes, comparten un mismo diagnóstico, pero en la práctica eso no se Gabriel traduce. Rubinstein, hay que decir que es como el viceministro de Economía, es un hombre profundamente antikirchnerista y desde el punto de vista Y que no económico tiene ortodoxo. ¿No? Que no tiene una mirada heterodoxa. No de tiene una mirada distribución del inclusiva, de distribución del ingreso, ni el país que tiene en la cabeza él va en ese sentido. Vamos a sumar ahora a Pablo Stefanoni. Pablo es doctor en historia, combina su actividad académica con su trabajo periodístico. Entre otras cosas es jefe de redacción de una revista que habitualmente leemos en su versión digital, que es la revista Nueva Sociedad. Ha dirigido también la edición boliviana de Le Monde Diplomatique y ha escrito varios libros sobre diferentes procesos en América Latina. Y hay un libro editado por Siglo XXI en Argentina y en América Latina que plantea una pregunta. ¿La rebeldía se volvió de derechas? Pablo, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estoy en Francia, pero bueno, lo mismo, solo que estoy metido un poco con varios conflictos también que podemos tocar para hablar de estos temas. Está muy bien. Bueno, Pablo, la primera pregunta, ¿qué análisis haces vos del escenario electoral que se está viviendo en la Argentina una vez completada la grilla de candidatos, ¿no? Que va desde Javier Milei, un fenómeno que vos seguiste muy de cerca, hiciste un ensayo muy interesante en la revista Nueva Sociedad, hasta la interna supuesta entre halcones y palomas en Juntos por el Cambio, y la opción de la Unión por la Patria de elegir al candidato, llamémoslo, más reaccionario, más conservador de la coalición. Sí, yo empezaría por algo quizás general para ver cómo se conecta con lo que recién decía Josefina, que coincido en algunas cosas que señalaba. Creo que la primera cuestión, y coincido con ella, cuando se dice, bueno, una derechización de la sociedad, habría que ver exactamente en qué elementos las sociedades se derechizan, habría que ver encuestas más precisas sobre valores, sobre cuestiones. Yo creo que coincido en que no se puede hablar así linealmente, decir una derechización de la sociedad, ni en Argentina, ni incluso en Europa, donde la extrema derecha crece, sino que, siguiendo un poco con el análisis que hacían, me parece que lo que hay es una disputa por el inconformismo social que recorre gran parte de Occidente. Y ahí quiero decir solo dos cosas muy telegrámicas. En 2010 salió un libro que se llama Indígnense, que era de un francés que se llama Stéphane Hessel, que fue muy importante en todos los movimientos antiglobalización, en todos los momentos de indignados que había en esas épocas. Algunos de ellos dieron lugar a partidos, como Podemos en España, de esos movimientos. Y en esa época ese libro se llamaba Indígnense, y la palabra indignados rimaba con izquierda, con progresismo, con movimientos que cuestionaban la mundialización capitalista. Hoy, si pensamos en el término indignados en el mundo, en Occidente, no pensamos tanto en la izquierda como en la toma del Capitolio, en la toma de Brasilia, en todo tipo de movimientos que encarnan una especie de inconformismo de derecha, ¿no? Y en segundo lugar, hay un ejemplo concreto de esto. Podemos creció y se instaló en el mapa político español denunciando la casta. En Argentina, si hoy pensamos, eso fue en el 2014. Si hoy vemos Argentina, quien habla de la casta no es la izquierda. Entonces, digo, esa disputa también y yo creo que ahí está la diferencia entre algunas derechas, no todas, y las derechas como las conocíamos, ¿no? Antes, en el pasado, que hay unas derechas que se presentan como antisistema, que están disputando ese inconformismo. En segundo lugar, creo que hay, y también vale para Argentina, una crisis política, ideológica de las derechas moderadas, de las centroderechas en el mundo occidental, que hace que estén buscando cómo posicionarse, ¿no? Y por eso vemos estos vaivenes que mencionaban antes, ¿no? En Juntos por el Cambio, ¿no? Pero eso es bastante visible en toda América Latina y en Europa, y hoy vemos que se rompieron los cordones democráticos, los que llaman los cordones democráticos en Europa, por los cuales la derecha moderada no pactaba con la extrema derecha. Ya eso no existe más. En Finlandia hay un gobierno con participación de la extrema derecha. Hace poco estaba Sanna Marin, que era una primera ministra super cool, joven, la más joven del mundo, progresista. En España, en Castilla y León, ¿no? En España también. Exacto.
ahora acaba de salir el ministro de Economía que había asumido en Finlandia por su pasado neonazi. En España ya el Partido Popular ya pactó con Vox y va a pactar si necesita para la mayoría absoluta en las elecciones de julio. En Italia hubo una coalición entre la derecha y la extrema derecha. Entonces, ese cordón democrático se sostiene menos. Y Argentina llegan algunas cosas de ese clima, yo creo, ¿no? Entonces hay una candidatura a extrema derecha como la de Milei, que es muy particular, porque en otros países no se expresa en esas posiciones anarcocapitalistas como Milei, pero conecta con eso, porque Milei está conectado con Vox, con trumpismo, todo eso. Y creo que le pasa a Juntos por el Cambio, que tiene una candidata como Patricia Bullrich, que quizás rima más o encaja más con ese clima, y Larreta, que está intentando posicionarse de manera incluso sobreactuada en algunos temas, colocándose más a la derecha, ¿no? Pero me parece que, bueno, y por otro lado, en América Latina habría que sumarle, yo creo, y con eso cierro, un agotamiento de lo que se llamaba el populismo de izquierda en la región, político, ideológico. Creo que no es casual que por tercera vez el kirchnerismo, teniendo la figura política más importante, una de las más importantes del país, no puede tener un candidato, ¿no? Yo creo que expresa algo eso, no es solo una cuestión ¿Y a qué lo adjudicas eso? Tácticos, ¿no? ¿A qué lo adjudicas, Pablo? Yo creo que eso? tiene que ver con que el proyecto, tanto en Argentina, pero también en Bolivia, en Ecuador, de lo que era el giro de izquierda, tuvo que ver con un momento del mundo que ya no existe, y que esos proyectos se quedaron sin un discurso capaz de atraer mayorías, digamos. Y tenemos en varios casos que esto, así como el kirchnerismo tiene el problema del balotaje, pasa con Correa en Ecuador, pasa con el MAS en Bolivia, que son partidos que siguen siendo muy importantes, pero que ya les cuesta llegar a las mayorías que llegaban en la primera época. Y creo que tiene que ver mucho con el tema de giros económicos globales, ¿no? Crisis, materias primas, muchas cosas que garantizaban una cierta base material de esos gobiernos que hoy no tienen. ¿Dónde colocás la decisión de que Massa sea el candidato de Unión por la Patria, del peronismo, en ese mapa donde la mayoría de las opciones son de derecha y la opción de Unión por la Patria está más recostado sobre ese margen? Bueno, yo lo ubicaría en el hecho de que el kirchnerismo no parecía tener un candidato competitivo, que Guado de Pedro no parecía ser un candidato competitivo, y el hecho de que después el peronismo tradicional, intendentes, toda la estructura del peronismo, creo que, bueno, vuelve a mostrar que tiene el pragmatismo que lo caracterizó. Antes hablaba de Menem, digamos, no es casual también que la política neoliberal argentina también haya sido canalizada por el peronismo. Entonces, creo que el peronismo también tiene una faceta pragmática, y que creo que tuvieron el reflejo para captar algo que parece confirmarse, que Massa es el que tiene más chances, digamos. Eso parecería ser así, digamos. Me parece que fue como un alineamiento con eso. Pero me parece que la gran pregunta es esa: ¿por qué el kirchnerismo no puede tener un candidato competitivo siendo una fuerza importante en la Argentina, ¿no? O por qué cuando Cristina, vicepresidenta, no puede incidir más en las políticas oficiales. Digo, si no hay un problema también de proyecto político, ya no solo de táctica y estrategia, ¿no? Bien. Político-ideológico, digo. Si te quedas unos minutos más, vamos con Valen. Vamos a hablar de lo que está sucediendo en diferentes procesos. Vamos a actualizar los diferentes procesos de derecha en el mundo. Arrancamos con Trump, ¿no? Sí, exactamente. Procesos que, como decíamos al inicio, parecen modelos importados, ¿no? El caso de Trump fue uno de esos inicios en este esquema de nuevas derechas. Un contexto en el cual hoy se ve también muy atormentado por la situación judicial, por la situación que está atravesando el Partido Republicano. Recordemos que el año que viene son las próximas elecciones en Estados Unidos, y en ese esquema Trump se quiere volver a presentar como candidato. Y esa no es la preocupación sino es que tiene una base electoral que todavía lo sigue apoyando fuertemente, pero a su vez él está en un contexto en el cual judicialmente los cálculos no le dan bien. Últimamente ha sido denunciado por abusos sexuales de una periodista, la cual le debe rescindir con $5 millones, y las últimas causas fueron 7 delitos que tiene presente aún ahora, se están discutiendo en el tribunal de Miami, por llevarse documentación clasificada el último día de gobierno en la Casa Blanca, ¿no? Que luego se encontraron esos documentos en su mansión en Florida.
Aquí nosotros tenemos una reacción, la última reacción pública, la última declaración polémica pública de Donald Trump en la semana pasada, hablando sobre lo que tendrían que haber hecho con el petróleo de Venezuela, ¿no? Diciéndolo textual, aquí la tenemos para compartirla. When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela, so we're making a dictator very rich. Can you believe this? Nobody can believe it. Bueno, está disputando la interna del Partido Republicano para presentarse en las Sí. presidenciales eventualmente. Un partido que tiene 7 candidatos, ¿no? Digo, unos tienen más posibilidades que otras, pero se enfrentan a el partido de Biden, donde hay solo 3 candidatos, y esto es lo que muestra ciertas heterogeneidades. El principal candidato que se lee hoy como un posible sucesor de Trump es Ron DeSantis, que es el actual gobernador del estado de Florida, que ha sido también muy empujado por Trump durante su gobierno, ha sido parte de ese esquema de gestión. También es reconocido por sus políticas reaccionarias, conservadoras. Una de las últimas declaraciones que dio también en estas semanas tiene que ver con las políticas de inmigración, con la necesidad de poner las fuerzas militares nuevamente en las fronteras con México. Digo, es esa línea discursiva. Y Trump, por otro lado, tiene las posibilidades en términos legislativos de volver a presentarse, a menos que desde la Casa Blanca se le niegue esa capacidad de volver a presentarse por, recordemos, la invasión al Capitolio que existió, también los intentos por no reconocer la victoria de Biden. Digo, estos intentos que también, si nos vamos a Brasil, lo vemos muy cerca. Vamos ¿no? al caso de Brasil. Jair Bolsonaro recibió una condena del Tribunal Supremo Electoral, que es la máxima autoridad electoral de Brasil, donde lo inhabilitaron por 8 años. Esto quiere decir que recién va a poder participar del proceso electoral del año 2030. Sí, exactamente. Una causa que también se debe a una serie de declaraciones que él hace en una reunión con grandes funcionarios internacionales, Sí, cuestionando sobre... con embajadores. Exactamente. Bueno, Voy a decir algo completamente polémico. Me parece desproporcionada la condena de Bolsonaro de 8 años, básicamente por hacer una crítica al sistema electoral brasileño, que son las críticas que, dicho sea de paso, hacen aquí en la Argentina aquellas personas que objetan el sistema de voto electrónico. Sí, exactamente. Los cuestionamientos que hizo Bolsonaro tienen que ver con son esto, muy con parecidos, la dinámica electoral. muy parecidos a los cuestionamientos que hacen los que objetan el voto electrónico aquí. Tenemos aquí para ver la sentencia del Tribunal Electoral, que se conoció también en estos días, en la cual, bueno, hay una votación donde 5 votan a favor, 2 en contra, y como consecuencia se da este proceso de inhabilitación para ejercer cargos públicos en los próximos años. Anunciando a Vossa Excelência aos senhores ministros que eu estou acompanhando o ministro relator pela parcial procedência com a aplicação da sanção de inelegibilidade ao primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, e declarando improcedente o pedido em relação ao segundo investigado, Walter Souza Braga Neto. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é consagração da desinformação. Liberdade de expressão não é ataque à democracia, não é ataque aos pilares da democracia, não é ataque à independência do Poder Judiciário. Seria desvio de finalidade a utilização do cargo público para a realização de ataques ao sistema eleitoral, com acusações mentirosas de fraude nas eleições, por manipulação nas urnas eletrônicas, modus operandi, na sequência, propagação por meio das redes sociais para levar essa dúvida e insuflar o eleitorado contra os demais candidatos e contra a justiça eleitoral. Um dia que passou por assim emblemático para mim, como foi o meia-noite de setembro de 2018, quando levei uma facada pela frente. Hoje eu levei uma apunhalada com essa adesão. Quem levou a apunhalada não foi Jair Bolsonaro, foi a democracia brasileira. El que hablaba ahí era Alexander de Moraes, presidente de la Corte Suprema y el Tribunal Supremo Electoral, la máxima autoridad electoral de Brasil, que es un ministro de la Corte designado por Michel Temer. Sí, un partido judicial que no tiene nada de progre, No. ¿no? Digo, es el mismo partido judicial
que insistió por la proscripción de Lula da Silva, primero por Dilma, después por Lula, hoy por Bolsonaro. Esto es importante destacar. Los mismos que están proscribiendo ahora a Bolsonaro son los que proscribieron anteriormente a Se tiende Lula. a pensar que hay una modificación en el partido judicial, que tiene una mirada más progresista, que va tras los gobiernos de derecha, pero no es así. Digo, es el mismo, insisto, que fue primero por Dilma, después fue por Lula y hoy está yendo por Bolsonaro. Y en este caso el personaje es el mismo, ¿no? Alexander de Moraes. Bueno, y ahora vamos Hay una cuestión que sí. me parece interesante dejar abierta sobre el tema Brasil, ¿no? Teniendo en cuenta que Bolsonaro no se puede presentar a las próximas elecciones, se está disputando también cuál podría ser esa línea sucesora, ¿no? Y en esa línea sucesora aparecen nombres de distintos candidatos y distintas mujeres. Se están haciendo los peronistas, los brasileros. Entre ellas aparece el nombre de Michelle Bolsonaro, la esposa de Bolsonaro. Y uno diría, bueno, pero ¿por qué si no es una mujer que estuvo atada a la política, si no tiene una carrera en términos de gestión? Bueno, tiene una afinidad muy cercana a la cuestión evangelista. Digo, eso es un factor central en lo que fue la campaña política, lo que fue luego el gobierno de Bolsonaro. Y tiene un factor que no es menor, es mujer. Bien. Es mujer en un gobierno que ha ido, como todos los otros gobiernos que mencionamos atrás, de ultraderecha contra esos derechos humanos de las mujeres, de los colectivos feministas. Entonces logra un consenso que, a diferencia de otros varones, no los tiene. También está el gobernador de San Pablo como uno de los principales... Tarcisio de Freitas. Exactamente. Como uno de los principales posibles candidatos, y lo que tiene él de valor agregado es que se ha logrado separar de alguna forma de esa figura más reaccionaria, conservadora, de ultraderecha que logró instalar Bolsonaro. Entonces también logra un consenso entre el centro, que quizás antes votó a Lula y ahora podría cambiar de opinión. Pero el gran motor de la derecha brasilera, que obtuvo 58.200.000 votos en la última elección, 49%. Sigue siendo Jair Bolsonaro. Ahora nos vamos a España con el caso de Vox, ¿no? Sí. Un partido que actualmente se encuentra en esa campaña electoral a pocos días que se consuman las elecciones en España, y un partido que también se ha destacado por sus polémicas declaraciones en términos de materia de derechos humanos, de políticas de género, de políticas de memoria, ¿no? Resignando aquellos recuerdos o políticas que hacen a esos procesos también históricos, pero principalmente hay una cuestión central que ve uno cuando revisa la plataforma electoral y las propuestas que tiene el partido Vox, a diferencia de esas primeras propuestas que había lanzado cuando empieza a disputar la agenda pública. Hay un matiz de alguna forma alivianar esa reacción conservadora de derecha, ¿no? En la primera plataforma electoral... El tradicional teorema de Baglini, ¿no? Que a medida que te vas acercando al poder... Exactamente. En la primera plataforma electoral, estaba todo dicho de forma evidente, ¿no? Sus propuestas de fuerzas militares, de menor regulación, de ir contra los impuestos que paraban las grandes empresas. Bueno, ahora lograron matizar un poco ese discurso, también queriendo generar un alcance a otro vínculo. Pero, sin embargo, aquí tenemos una serie de declaraciones que hizo Abascal, el presidente del partido de Vox, que deja muy en claro que, aunque hayan cambiado las propuestas, todo sigue muy parecido. Vox ha sido el partido que ha puesto encima del debate político la necesidad de terminar con todas las leyes ideológicas, especialmente las leyes de ideología de género y las leyes de memoria histórica. Nosotros somos los que vamos a propiciar el cambio, la mejoría, la reconquista. La España Viva quiere que se defienda la unidad nacional con toda la contundencia y con todas las consecuencias. Quiere que se suspenda de manera indefinida la autonomía de Cataluña. Quiere que se detenga a los golpistas, incluido a Quim Torra, que se les juzgue, se les procese y se les envíe a prisión. Un solo gobierno y un solo parlamento para todos los españoles. La España Viva quiere que su hogar sea defendido, que las paredes de su casa sean protegidas, que las vallas de Ceuta y Melilla se defiendan. Quiere que se expulse inmediatamente a los que entren sin permiso en nuestra casa y quiere que se prohíba cualquier tipo de ayuda social a la inmigración ilegal. Quiere que nuestras abuelas puedan caminar por la calle sin que un delincuente, sea español o extranjero, mayoritariamente suele ser extranjero, le tire del bolso
que no admitís que se criminalice a la mitad de la población por su sexo con las leyes totalitarias de la ideología de género, que se respete y proteja la vida y que exista una especial protección a los más débiles, a los niños en el vientre materno y a nuestros ancianos. Bueno, lo que veíamos aquí es una serie de declaraciones que dan cuenta de estos vínculos que se encuentran entre los distintos candidatos de ultraderecha, ¿no? Frente a una crisis de hegemonía, frente a una crisis orgánica, como diría Gramsci, vienen a proponer una serie de propuestas que tienen que ver con la política internacional, con la política de inmigración, con las políticas de derechos humanos, con las políticas de regulación o desregulación de mercado. Basta de leyes ideológicas, como se dice. Exactamente, ¿no? Digo, vienen todos en el mismo envase y se van replicando en los distintos países, ¿no? Y lo que preocupa es una avanzada de estos regímenes de ultraderecha en un contexto en el cual la insatisfacción social sigue creciendo. Vamos a volver a retomar contacto con Pablo Stefanoni, que está allí en París. Pablo, te agradecemos mucho tu tiempo. Después de la columna de Valen, queremos escucharte a vos. Hicimos una actualización de cómo van los procesos. Tomamos solamente algunos, quizás los más emblemáticos, ¿no? Bolsonaro, Trump y Vox. Sí, bueno, hay varias cosas ahí, creo que se ven en las declaraciones más o menos por dónde se ubica. Una cosa interesante es lo que mencionaban sobre la posibilidad de la candidatura de Michelle Bolsonaro, porque efectivamente, si uno mira Europa, hay varias extremas derechas que tienen candidatas mujeres ahora, y eso también es un cambio por lo pronto digamos, estético, pero con consecuencias posiblemente políticas también, ¿no? Digo, estético en el sentido que muestra una cara quizá diferente, ¿no? Que típico hombre blanco de mediana edad, etcétera, ¿no? Y si ahora vemos Italia con Meloni, Francia con Marine Le Pen, Alemania, Alice Weidel, una de las líderes de Alternativa para Alemania, que no hablamos, pero es un partido que hace unos meses empezó a crecer de nuevo y ganó su primera alcaldía, y una de las líderes de Alternativa para Alemania es mujer y además es lesbiana y está casada con otra mujer. En el caso de Vox tiene varias líderes mujeres, como Rocío Monasterio, que además critica el feminismo diciendo que ella es la verdadera feminista, etcétera, ¿no? Entonces es interesante porque hay ahí toda una cantidad de discursos que tensionan un poco por dónde va la extrema derecha. Hay muchos discursos diferentes también, mientras que Vox hace del aborto y de estos temas de la ideología de género un eje. Marine Le Pen en Francia apoya la despenalización del aborto y se discute en Francia hasta qué punto es gay friendly, porque hay muchos gays en su entorno, ¿no? Entonces, hay muchas extremas derechas, eso es quizás lo más interesante, yo creo, que si uno mira, los discursos son distintos. Hay muchas extremas derechas, más conservadoras, algunas incluso como Marine Le Pen o en Dinamarca o en Holanda, la extrema derecha usa el discurso de la laicidad y acusa a la izquierda de ser pro-islam, ¿no? Entonces cambian los ejes muchas veces, ¿no? En Francia, Marine Le Pen y la extrema derecha hablan de islamo-izquierdismo, ¿no? Diciendo que la izquierda es funcional al islam, ¿no? Y ellos son los verdaderos los luchadores por la laicidad, ¿no? Entonces, creo que hay muchas extremas derechas con discursos distintos sobre muchas cosas, geopolíticas, sobre Estado y mercado, más estatistas y más neoliberales, pero a la vez hay un espacio común antiprogresista que tiene relevancia en Europa, salvo en Irlanda y creo que Malta y no sé si Luxemburgo. En el resto, en todos los parlamentos hay fuerza extrema derecha, ¿no? Y en algunos crecieron mucho. En Francia, en la última elección, el partido Marine Le Pen pasó de 8 a 89 diputados. Entonces, hay cambios significativos y depende, en el caso de España, si Vox no crece más, es porque el Partido Popular está ubicado muy a la derecha hoy, ¿no? Entonces, eso impide en realidad que crezca la extrema derecha, pero porque el Partido Popular ya toma muchas de esas banderas, ¿no? Entonces, bueno, creo que es interesante esto de hacer mapeos, porque América Latina se incorporó de algún modo hace unos años a este clima más general, y hasta hace poco parecíamos un poco afuera, ¿no? De partido de extrema derecha con chances, ¿no? Y ahora lo vemos en Chile, lo vimos ya en Brasil, vemos un crecimiento en Argentina, en Perú, en varios países vemos crecimiento también de extremas derechas.
Pablo, muy interesante escucharte. Te agradecemos mucho tu tiempo y que compartas con nosotros tus reflexiones. No, por favor, muchísimas gracias por invitarme a participar de este debate. Un abrazo muy grande. Pablo Stefanoni es doctor en Historia de la Universidad de Buenos Aires, autor de un libro que es un clásico, La rebeldía se volvió de derecha. Profe, un poco para sedimentar toda esta información que estuvimos analizando, ¿cuáles son los ADN de la historia? Porque estamos ante una novedad, ¿no? Estamos ante una novedad, no que haya derecha, esa no es una novedad, sino la forma que va adquiriendo. La potencia electoral, ¿no? Eso es lo nuevo, porque antes ¿cómo llegaba la derecha? Llegaba o por golpes de Estado, el partido militar, o metiéndose adentro de los partidos inoculando políticos, los partidos populares. La experiencia Menem de la Rúa, peronismo, radicalismo cuando la Argentina había el esquema bipartidista. Exactamente, ¿no? Alzogaray conduciendo ideológicamente al menemismo, etcétera, etcétera. Ahora, si uno piensa, este partido que estamos jugando, todas las reglas son liberales. Están hechas en el siglo XIX, la Constitución argentina, que dice expresamente... democracia republicana, liberal y economía de mercado. El juego es ese. El juego es ese. Esa es la cancha, entonces cualquiera que juegue otro partido, el árbitro te cobra en contra y perdías el partido. Sí. De hecho, la Constitución dice expresamente, el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, con lo cual los sectores populares estaban ya puestos en un lugarcito. Ahí está el carácter representativo, ¿no? Exactamente. ¿Y cuándo empieza a haber o a hablarse de derecha? ¿No? Sí. De derecha, porque en el siglo XIX casi no se hablaba en la Argentina de derecha. Ahora, cuando empiezan los movimientos populares a desbordar ese esquema, estoy hablando, por ejemplo, para empezar, 1890, Revolución Radical, 1893, otra Revolución Radical, 1905. Entonces, ahí la oligarquía argentina y el sistema político decide abrirse, la ley Sáenz Peña, que la gente vote, no todos, no las mujeres, no todos, pero que voten muchos más, y en esa primera elección gana las elecciones Hipólito Yrigoyen, gana la Unión Cívica Radical, y al toque de eso tenemos el primer golpe de Estado en la Argentina, tenemos un Leopoldo Lugones, que es un gran intelectual, escritor argentino, que dijo, llegó la hora de la espada, dándole lugar al primer golpe militar, y entonces, como la democracia no funcionaba, porque la gente se equivoca al votar... Un ciclo que duró 63 años, ¿no? Exactamente, pero en la primera reacción podemos escuchar a uno de los primeros golpistas, Agustín P. Justo, explicando por qué intervienen ellos, ¿sabes? Los liberales representados por Agustín P. Justo, que, fraude mediante, se proponían permanecer dentro de los carriles institucionales. Por eso, en ese día glorioso, han confundido sus anhelos, sus aspiraciones y elevado propósito de mejoramiento institucional y de bien público, el pueblo, que da vida a su ejército, y el ejército, que es mandatario de su pueblo. El golpe de 1930 fue un intento de restauración conservadora y oligárquica que le devolvió a la élite terrateniente exportadora el control del aparato del Estado. Y acá la idea de que el ejército representa al pueblo. No muchos escucharon la voz de Agustín P. Justo. Yo creo que mucha gente la está escuchando por primera vez. Yo, por ejemplo. Pero, ¿vos, Valen, la habías escuchado o no? Josefina, ¿vos? Bien. Gracias, profe. Servicio que le damos a la comunidad. Ahora, ese esquema de control, lo que inventa es una cosa maravillosa que se llamó fraude patriótico. Agustín P. Justo y todos ellos decían, bueno, vamos a dar elecciones, eso sí, vamos a hacer fraude. ¿Pero por qué vamos a hacer fraude? Por la patria. ¿Por qué? Porque la gente no sabe votar, se equivoca. Gran marca. Fraude patriótico. Extraordinario. ¿A qué se le ocurrió? Sí. Bueno, eso duró hasta 1943, en que empieza a aflorar el peronismo y sobre todo, 17 de octubre del 45, elecciones del 46, ese desborde popular abre otro juego con el peronismo. Y el peronismo, más allá de que modifica las leyes laborales, da derechos, etcétera, etcétera, se preocupa por dejar una especie de sello indeleble en la institucionalidad argentina, reformando la Constitución en 1949, una Constitución que incorpora los derechos sociales. Sin embargo, a pesar de todo eso, la reacción fue implacable, como por ejemplo el bombardeo a la Plaza de Mayo, que, para que los españoles nos entiendan, es el Guernica que tuvimos en la Argentina, nada más que no por fuerzas extranjeras, sino por el propio... Hay pocos antecedentes en la historia universal de la fuerza, en ese caso se trataba de la aviación naval, bombardeando a su propia población
civil. Exacto. Vamos a ver una imagen que con inteligencia artificial colorea para tratar de darle actualidad a lo que fue ese bombardeo del 55. Ah, ¿cómo vino el profe hoy, eh? Hoy vino moderno. ¡Epa! ...308 muertos, más de 800 heridos... ...y en una encuesta reciente se supo que... ...más del 90% de la población argentina... ...no sabe que existió este bombardeo. No lo sabe. Es uno de los hechos más luctuosos de la historia argentina. Exactamente, no hubo ningún prurito en bombardear a la población... ...y sin embargo es algo que la población no lo conoce... ...el argentino medio no lo conoce... ...entonces a la hora de elegir, sin perspectiva histórica... ...eso también influye. Ahora, esta vía de los golpes de Estado... siguió porque el peronismo persistió en una resistencia, etcétera. Hoy los golpes se hacen de un modo más sofisticado y me parece que estamos viviendo en una era que son los golpes de mercado, ¿no? La herramienta de inestabilidad política, institucional, tiene que ver con el manejo fundamentalmente de las finanzas, del acceso al dinero, el capital. Sí. No tiene que ver con los tanques y no tiene que ver con la movilización popular. Y los medios de comunicación, ¿no? Que le dan una resonancia enorme. Y el partido judicial. Y el partido judicial. Ahora, el último golpe, el del 76, tenía como uno de sus objetivos barrer para siempre de la tierra este tipo de resistencia que había en la Argentina que pueda cuestionar un modelo. La emergencia en el 83, de nuevo, de la democracia, nació pero súper condicionada porque aparece un actor omnipresente a partir de ese momento, que es el Fondo Monetario Internacional. El gobierno de Alfonsín, el primer gobierno de la democracia en la Argentina después del golpe, estuvo permanentemente asediado por golpes cambiarios, mercados que hacían hiperinflación, y finalmente, como el mismo Domingo Felipe Cavallo reconoció, ir hacia los organismos internacionales y decirle no financien más al gobierno de Alfonsín, no financian más, y Alfonsín tuvo que irse anticipadamente del gobierno, como vamos a ver en esta reacción. He resuelto resignar a partir del 30 de junio de 1989 el cargo de presidente de la Nación Argentina con el que el pueblo me honrara desde el 10 de diciembre de 1983. Aquí empieza a ocurrir algo que el escritor Horacio Berbisky, argentino, llamó la educación presidencial, que tiene que ver con que un gobierno como el de Carlos Menem, que venía después de un proceso hiperinflacionario, ni se le ocurra gobernar con lineamientos que no sean lo de la derecha y lo que Estados Unidos bajaba. Por lo tanto, a los gobiernos que vinieron a partir de ahí, cada vez que alguna política se les ocurría para un lado popular, golpe de mercado, hiperinflación, el dólar que se va por las nubes, y eso genera que más de un gobierno se haya tenido que ir anticipadamente. Que es un tema, como dijimos al inicio del programa, que subyace, me parece, en la Argentina, ¿no? Sí. Que es el tema tabú en la Argentina, la posibilidad de que haya una inestabilidad financiera que termine desencadenando en una salida anticipada. Pusimos ahí a Jorge Ferraresi. Pusimos a Jorge Ferraresi hablando del helicóptero. Vamos a escuchar al protagonista del helicóptero, que en ese momento ya era expresidente, Fernando de la Rúa, explicando él el motivo de su caída. A ver. El golpe de 2001 es una maniobra del Fondo Monetario Internacional aprovechada por los conspiradores internos encabezados por el justicialismo de la provincia de Buenos Aires y algún sector radical. Y desde luego, porque ellos no se mueven solos, por los grandes grupos económicos que querían la devaluación para licuar sus deudas. De la Rúa diciendo que fueron los grandes grupos económicos. Se puso progre. Ahora, ¿por qué no lo hizo durante la época que gobernaba? Por pánico a que le pasara lo que finalmente le pasó. Recordemos que él había puesto en el gabinete de ministros a todos economistas, hasta en el Ministerio de Educación puso a un economista, porque lo que se propuso es hacer ajuste para tratar de que el Fondo Monetario Internacional lo apoye. Ahora, esa explosión que él llama golpe,
Pero esa explosión popular del 2001 hizo que por primera vez se abra una ventanita distinta y aparecieron los 12 años de gobierno kirchnerista. Y la reacción también fue tremenda. La reacción a esos 12 años de gobierno kirchnerista, persecución a muchos de sus dirigentes, encarcelamiento a muchos de sus dirigentes y sobre todas las cosas, la aparición de un montón de opciones de derecha que convergen en cuestiones comunes. Ahora veamos una reacción sobre el que es el candidato del peronismo, Sergio Massa, tratando de explicar lo que para él fue la deuda contraída por Mauricio Macri. La verdad es que hace 5 años el tío vago de la familia se fue al prestamista, tomó la hipoteca, digamos, la plata se fue de la Argentina y eso para la Argentina hoy es un problema que genera la faltante de dólares. Ni siquiera sos el dueño, sos vos mismo el dueño de en qué gastás la plata como gobierno, en qué momento podés achicar o ampliar la cantidad de circulante que tenés, dependés de otro. Hay que decir que cuando se contrajo esa deuda, él estuvo de acuerdo, cuando se votó, se aceptaron o no las condiciones del Fondo Monetario, votó a favor en el Congreso de que se acepten, pero la Argentina vive... Sí, cuando Massa dice el tío vago, refiriéndose a Macri, es una buena caracterización. Vale recordar que él fue un aliado táctico de Macri mientras Macri llevaba adelante la política de endeudamiento del país. Decir otra cosa sería decir o una verdad al media o no tener honestidad intelectual o personal, porque tanto el endeudamiento a nivel nacional como el endeudamiento de la provincia de Buenos Aires, el masismo en ese momento, que él no integraba lo que terminó siendo luego el Frente de Todos, fue un aliado, tanto de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires como de Mauricio Macri. Hay mucha bibliografía al respecto, hay muchos testimonios al respecto, y en particular en la cuestión de la deuda, ¿no? Porque él acompañó toda la legislación que implicaba, por caso, ¿no? la cláusula cerrojo para negociar con los fondos buitres. Él acompañó, él y los diputados que respondían a Massa levantaron la mano y iniciaron de esa manera un ciclo de endeudamiento. O sea, hay que ser honesto en este punto, ¿no? Y me parece, por este momento histórico que vive la Argentina, este ciclo de endeudamiento, parte de la responsabilidad de este ciclo de endeudamiento es en la figura de Sergio Massa. No es este Massa, pero es el mismo Massa. Y si cambió Massa, sería bueno, que me parece por un acto de honestidad, fundamentalmente por lo que hablábamos más temprano, ¿no? Sobre la idea del contrato electoral, porque a Massa no lo tienen que votar solamente los dirigentes. Si lo votasen los dirigentes, probablemente ganase en primera vuelta. Además, lo tiene que votar 12 o 14 millones de personas, que explique estos cambios también, ¿no? Porque cuando yo lo veo a Massa hablando del tío vago, bueno, el tío vago tenía sobrinos aliados, ¿no? Sí, que trabajaban. El tío, sí, decías... No, que me llama la atención esto que dice, bueno, vos ya no podés decidir en qué pones o no pones la plata. Es una buena definición esa, Dependés de otro, pero el otro no es el almacenero que no le pagaste y te fió el vuelto de la vuelta de tu casa. Digo, el otro es las grandes redes financieras globales, el capital financiero internacional, el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos. Hoy en día, insisto con esto, la política económica se está discutiendo y se está diseñando en las oficinas de Washington, no acá en el Ministerio de Economía, y eso no es un dato menor en este contexto. Exactamente, porque los argentinos vivimos con un clima que es miedo a que haya una corrida cambiaria y todo se nos vaya al cuerno, porque ya lo hemos vivido muchas veces y ese miedo, ese trauma sigue jugando, y por eso a veces la inclinación por candidato de derecha para calmar a los mercados. Para terminar, me gustaría mostrar esta última reacción que la vimos al comienzo, pero me gustaría hacer hincapié. ¿Cuál es el sueño de la derecha argentina en sus propuestas? Veámosla y comentémosla. Nosotros fuimos a Europa hasta el 40. 45, porque cuando vos ves lo que fue Argentina, pero se por puede eso, recuperar o sea, en vez eso. de ser Europa, seamos la Argentina que fue. Bueno, la Argentina del 45, de la primera mitad del siglo pasado. Seamos la Argentina que fue, la Argentina preperonista, la Argentina en la que no había leyes laborales, la Argentina que se podía despedir a alguien sin indemnización, que no había vacaciones, no había aguinaldo, no había una ley como la ley del peón que hacía que un trabajador rural pueda ser explotado como un esclavo. Ese es el sueño. Ajustes del Fondo Monetario Internacional y que no haya derechos sociales, dejando librada a la población a ese viejo sueño oligárquico de una Argentina preperonista. Te agrego, Sergio, que no votaban las mujeres. No votaban las mujeres. Volvamos a eso.
Detalle no menor de esa Argentina. Josefina, como para cerrar, tomate tu tiempo para hacer una capitulación. Bueno, muchas cosas. Me quedé con algo que decías recién de Massa, que creo que es necesario también ver que tiene que estar guiado por un programa, ¿no? Y yo pensaba en su posicionamiento este martes en la cumbre del Mercosur, donde hace alianza con Lula, donde pide por una moneda regional, donde es la voz, digamos, que pide una integración económica y fortalecer como bloque la patria grande. Entonces, también hay que ver qué condicionamientos tiene, así como tuvo también el kirchnerismo para elegir esta opción de derecha, porque también recordemos que hubo una discusión con gobernadores que querían unidad, con intendentes que no querían paso, y que también lo que sirvió para bajar a Scioli hizo que Grabois se pueda presentar. Entonces, que hay una alternativa progresista o una alternativa por izquierda dentro de Unión por la Patria. Sí, digo, ese es el panorama, porque si no lo desconocemos a Grabois. Hay una primaria donde va a estar el candidato Sergio Massa y después está Juan Grabois. Todo indicaría que a priori, ¿no? No es una primaria con muchas equivalencias, ¿no? Es más, como participativa. Claro, ¿no? Medio testimonial quizás la candidatura de Sí, de pero lo testimonial no deja de ser menor, digamos, que exista esa expresión y que pueda consolidarse o por lo menos sobrevivir esa identidad dentro del mapa de opciones posibles. Y después quería decir, bueno, me quedé pensando con toda la conversación con Stefanoni, que también hay otras opciones que son disruptivas, que no son necesariamente de derecha. No es que hay matices, como decías al principio, no es que el mundo giró a la derecha, digo, porque más allá de cómo les ha ido en la gestión, Boric, por ejemplo, no asumió su campaña electoral no la hizo con un discurso de derecha. Tampoco Castillo, tampoco Lula, tampoco López Obrador, ¿no? Entonces también hay que pensar en que el cambio de sistema, digo, esto que recién Valen hablaba de Gramsci, ¿no? De cómo, y lo escucho todo el tiempo a García Linera hablar de este interregno en el cual lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer, entonces todos los valores están desordenados. Y creo que es eso lo que pasa. Cuando los valores están desordenados, puede salir por izquierda, puede salir por derecha, ¿no? Puede salir por orden, puede salir por cambio. Fíjense como también Cristina, ya en 2017, con Unidad Ciudadana, le decía que hay que reordenar la vida de los argentinos, porque lo que se está viviendo es confusión. Y el populismo también puede tener salidas por izquierda o por derecha, que se presentan, digamos, con el mismo género, que tiene que ver con un líder carismático, que tiene que ver con un héroe y un villano, pero fíjense que no es lo mismo, porque en Europa los populismos de derecha pegan siempre para abajo. Siempre el problema son los inmigrantes, digo, siempre va aunado a un discurso xenófobo y racista, mientras que el populismo de izquierda siempre pega para arriba. Siempre el problema va a ser los poderosos, siempre va a ser el Fondo Monetario Internacional. Digo, no es lo mismo el populismo de izquierda y de derecha. A propósito de lo que decís, me quedo con algo que dijo Pablo Stefanoni. ¿No será que, y algo que le escuché alguna vez en una conversación que tuve con Álvaro García Linera, ¿no será que los ciclos populistas que comenzaron a principios del siglo en América Latina están teniendo síntomas de fatiga, de agotamiento, y que estamos viviendo eso de algún modo? Bueno, ahí justamente hablando de García Linera, él dijo, no podemos convertirnos en los garantes del orden. Y si los populismos de izquierda, como decís vos, se terminan convirtiendo en los garantes del orden, y bueno, la gente con bronca, con insatisfacción, va a buscar para otro lado. Valen, para cerrar. Para cerrar me gustaría mostrarles una última placa que tiene que ver con una encuesta que hizo la consultora Analogías, donde se evalúa una muestra de 2.600 casos a nivel nacional, que nos da cuenta de esta tesis de que la derecha está en pugna, ¿no? Vemos ahí a Javier Milei como el tercer espacio, con un 16,4%. Y también me parece interesante diseñar el perfil de votante de Milei. Digo, estamos hablando de varones jóvenes, varones de un estrato social medio y bajo también.
también estamos hablando de un sesgo ahí que se construye en el cual, digo, las mujeres no van a votarlo, las mujeres, las jóvenes no van a votarlo y tiene que ver con esto, ¿no? Cuando se van por fuera de ese discurso de las libertades individuales y empiezan a hablar de derechos humanos y empiezan a hablar de políticas de género, se agota ese discurso del liberalismo, ¿no? Digo, ya no es el liberalismo conservador, la derecha clásica que defiende los intereses de mercado. Digo, acá ya se les agotó ese recurso discursivo y empieza a haber un faltante en esa base electoral que no logran conquistar, ¿no? Y esta estrategia, digo, poner a Michelle Bolsonaro no es casualidad, digo, logra contentar todo ese electorado femenino que Bolsonaro claramente no logra acatar. Tomó nota Lula y estamos viendo, y posiblemente también tenga electorabilidad Xanxa da Silva, que es la mujer de Lula, pero que es una socióloga. Un cuadro también. Un cuadro político, esas discusiones. Militante del PT, Carterinia Vermelia, como le dicen allá, desde hace más de 30 años. Es una dirigente política importante, con un volumen mucho mayor que el de Michelle Bolsonaro. Bueno, hemos terminado un episodio, creo bastante interesante. Esperamos haber aportado algo, teniendo en cuenta todo lo que se está viviendo en la Argentina. En los próximos episodios vamos a estar relatando ya con más precisión los perfiles de cada uno de los candidatos y de los programas políticos. Esta elección es dentro de pocas semanas, serán las primarias donde se van a definir los candidatos, después la elección va a ser en octubre y eventualmente si hubiese segunda vuelta, creo que todos los que estamos acá creemos que va a haber segunda vuelta, ¿no? Sí. Digamos, ¿no? Claramente no vemos un escenario de definición en primera vuelta. La segunda vuelta va a ser en noviembre. Josefina, ha sido un gusto, un placer, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. La pasé bárbaro. ¿La pasaste muy bien? Bueno, puedes venir cuando quieras. Bueno, estás invitada. Vos también, Valentina, puedes venir cuando quieras. Tenés que venir. Nos vemos la semana que viene. Tal cual. Gracias, profe. Puedes venir cuando quieras. Sí, voy a venir. Muchas gracias a todos. Primero, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a toda la gente que nos ve en España, en México, en Brasil, en Chile, en Ecuador, en Colombia. Nos llegan mensajes. Obviamente también en Argentina a través de Canal Red. Primero, muchísimas gracias. Y segundo, como siempre decimos, segundo Mbappé, segundo Francia.